Seguimos en otra mañana por Oriental y como todos los martes vamos a profundizar hoy en Uruguay Forestal, en los aspectos vinculados a este sector de la economía nacional, cómo se ha desarrollado, qué es lo que ha sido necesario para ese desarrollo y también en qué punto estamos hoy. Y dentro de esa larga cadena, que implica desde la inversión inicial hasta la logística, las empresas instaladas, la mano de obra y todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, temas que hablamos en episodios anteriores, hoy nos vamos a centrar en el tema sanidad. Y vaya que es importante mencionar este aspecto y conocer cómo el sector lo está desarrollando. Vamos a conversar esta mañana con la ingeniera agrónoma Andrea Rebussi, que está con nosotros aquí en estudios. Andrea, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Información que contábamos en la producción para comenzar el reportaje mencionaba que usted se integró a la Sociedad de Productores Forestales cuando aún era estudiante justamente de la carrera. Su primer trabajo fue en un stand del Prado, justamente. Exacto. Y meses después pasó a ser parte activa justamente de la gremial. En sus comienzos desempeñó la función de secretaria técnica y en los últimos años fue coordinadora de la Comisión de Salud, Comisión de Sanidad Forestal, debí decir, de la Sociedad de Productores Forestales. ¿Cuántos años entonces vinculado al sector? Y más de 25 años trabajando en el sector, sí, sí. Tuve la suerte de poder empezar a trabajar cuando todavía era estudiante y bueno, a partir de ahí no paré. Ingeniera agrónoma, ¿dónde nace entonces la vinculación hacia lo forestal o el interés hacia lo forestal? Sí, en realidad soy ingeniera agrónoma y la orientación mía es forestal. Ya cuando entré en facultad ya tenía definido que me gustaba la parte forestal. Y ¿por qué? No sé de dónde viene pero siempre había como una atracción hacia los árboles y hacia toda la producción forestal, digamos. ¿Hoy está en agroempresa forestal? Hoy estoy trabajando en agroempresa forestal, sí, hace más de casi 20 años que estoy trabajando en agroempresa forestal. Exacto. Usted, como decíamos en la introducción, había estado vinculada a la Sociedad de Productores Forestales, a la Comisión de Sanidad Forestal. Sí. ¿Qué implicó, crearla y desarrollar esa comisión? La Comisión de Sanidad Forestal es un grupo de técnicos que trabaja dentro de la Sociedad de Productores Forestales. La sanidad forestal es un tema que no respeta alambrados. Si yo tengo un problema, el vecino lo va a tener probablemente más allá o más acá. Entonces fue un punto de encuentro entre todas las empresas para trabajar en pro de la sanidad forestal. Él es un grupo técnico que estableció un plan de trabajo y que después eso fue aprobado por la directiva de la sociedad y sigue. Yo ya hace varios años que no lo coordino, pero el grupo sigue funcionando y en realidad yo formo parte del grupo como técnica por agroempresa forestal. Este segmento, este espacio del programa sirve para que nos acerquemos hacia el mundo forestal. Usted decía recién que un problema sanitario no reconoce de alambrados, no reconoce de fronteras. Tal vez eso sea aún más palpable, teniendo en cuenta que la ganadería en Uruguay se remonta a la época de Hernandarias, que eso ya lo conocemos. En el sector forestal, ¿cómo se explica la cuestión de la sanidad? ¿Cuán amplio es el concepto? Sí, bueno, en realidad la sanidad forestal es bastante diferente de lo que puede ser la sanidad de otros cultivos agrícolas o pastoriles, por las características que tienen las plantaciones forestales. Son cultivos que quedan en el mismo lugar mínimo 8 o 10 años, si estamos pensando para pulpa, o 20, 25 si estamos pensando para madera sólida, para tablas, para láminas. Además, los cultivos forestales tienen un volumen de vegetal, digamos, muy diferente a lo que es un cultivo agrícola, que hace que, por ejemplo, la aplicación de insecticidas o la aplicación de fungicidas, o sea, de químicos para atacar insectos o para atacar enfermedades, sea muy difícil, porque con ese volumen de material no se puede fumigar bien, digamos. Y otra característica que la hace particular es que la mayoría de las plantaciones forestales en el país tienen certificaciones ambientales que limitan diferentes aspectos, o sea, promueven mucho el cuidado del ambiente y de la sociedad. Entonces,
Eso hace que el uso de químicos en el sector forestal, en la producción forestal, en sanidad, sea muy limitada y se maneje la sanidad a través de un manejo integrado, que quiere decir, veo el problema, en general las aplicaciones de químicos no funcionan, entonces tengo otras herramientas, como por ejemplo raleo sanitario, que quiere decir corto los árboles enfermos, los saco, entonces reduzco el problema. O, por ejemplo, mejoramiento genético. Selecciono los árboles que tienen mejores defensas contra determinado problema. Y también el tema de los enemigos naturales para los insectos. Hay un insecto que es un problema y a veces el mismo insecto ya viene con su enemigo natural, que en general es otro insecto que lo parasita y lo controla, y entonces logramos tener una población baja de equilibrio y podemos convivir con ello. Y por eso, bueno, lo que te comentaba, es bastante diferente al encare de otras producciones vegetales que pueda haber en el país. Andrea, planteándolo del desconocimiento, digamos, cuando una técnica como usted se puede enfrentar a una plantación con problemas, ¿cuáles son esos potenciales problemas o los más habituales teniendo en cuenta los tipos de plantaciones que hay en Uruguay? Sí, en general depende un poco del año. En años secos, como tuvimos, por ejemplo, hace un par de años, tenemos más problemas de insectos. Y cuando los años son más lluviosos, tenemos más problemas de hongos. Por ejemplo, en pinos, con los años secos, hubo bastantes problemas con los escolítidos. Son unos insectos que atacan el tronco del árbol y lo pueden terminar secando. En eucaliptus tenemos el gorgojo del eucaliptus, que lo que hace es comerle las hojas y entonces también genera pérdidas de volumen. Y el tema de los hongos en general son más bien en los primeros años de las plantaciones. Andrea, imaginamos que al ser un sector de tanto peso en la economía nacional, pero también en la economía de otros países, y teniendo en cuenta que cuestiones vinculadas a la salud de las plantaciones, también eso se va actualizando, hay talleres, eventos, congresos de este tipo de información que se realizan con cierta frecuencia y donde uno puede hacerse de nueva información y de nuevos procedimientos. ¿Es así de dinámico como me lo imagino? Sí. Hay bastantes congresos o talleres, sobre todo a nivel internacional. Hay una red de investigación bien importante. A nivel nacional, en general, un par de veces por año hay algún evento de difusión. Y lo que hay mucho también es dentro del sector, la Comisión de Sanidad, como te comentaba, coordina los técnicos de las empresas, pero a su vez también coordina con otros organismos, con el Estado, con los institutos de investigación como pueden ser la Universidad de la República, el INIA. Entonces ahí el flujo de información extra congresos o eventos también es muy importante en el día a día, sobre todo también que hay contactos con los otros países de la región. El Uruguay, a través del Ministerio de Ganadería, forma parte de un grupo de técnicos del Cono Sur, digamos, y ahí se coordina mucho. Y, por ejemplo, si un problema entra en Argentina o entra en Brasil o entra en Chile o Paraguay, a la larga, capaz que demora unos años, pero va a terminar llegando al país. Entonces, por eso se trabaja bastante coordinadamente entre los países. Andrea, el seguimiento aquí a nivel local, ¿cómo se realiza? ¿Es a través de inspecciones regulares? ¿Hay algún software que se esté utilizando? ¿Cómo se hace ese seguimiento? Eso se hace... Hay diferentes mecanismos de trabajo, pero a través de la Sociedad de Productores Forestales, que integra un grupo de trabajo con el Ministerio y con el INIA, ahí se hace un monitoreo anual de las plantaciones, y en el consorcio forestal se generó un software, una plataforma que
recopila toda esa información. Estamos en proceso todavía de puesta en funcionamiento y de ajustes, pero se trabaja por ahí. Sí. ¿Cómo sería ese funcionamiento de lo que podamos contar, teniendo en cuenta que todavía no se puso en realidad, o sea, lo que se hacen son inspecciones a campo en otoño, que es una fecha que se determinó técnicamente como válida para tomar la información, y eso se ingresa en una plataforma GIS que tienen diferentes accesos los diferentes actores, el Ministerio de Ganadería, el INEA, la Sociedad de Productores Forestales, los diferentes actores. Se advierte, Andrea, y cuéntame si estoy errado o no, de que hay un trabajo bastante bien coordinado, puede necesitar mayor coordinación eventualmente, pero que hasta ahora luce como coordinado entre lo público y lo privado en el sector, y en particular cuando hablamos de sanidad forestal. Sí, creo que sí, que hemos avanzado bastante en eso, hay bastante coordinación, siempre hay temas para ir mejorando, pero creo que se está trabajando bastante coordinadamente. Exacto. Andrea, cuando hablamos de las especies de los árboles, digamos, ¿cuáles son las que están en Uruguay presentes? ¿Cuáles son las que se trabajan con mayor asiduidad? ¿Y cuáles son los frentes que se abren justamente para ese tipo de especies? En Uruguay hay, básicamente, el sector forestal está desarrollado entre eucaliptus y pinos. La mayoría son eucaliptus y otra parte importante también son los pinos. Los pinos se trabaja con pino Elioti y pino Taeda básicamente, y esas plantaciones están destinadas o al aserrado o al debobinado que se generan los tableros contrachapados, ese tipo de madera. La madera sólida. Y después los eucaliptus tenemos más cantidad de especies y tenemos otros destinos. Tenemos la pulpa, que en general las plantas de celulosa que están en el país trabajan con Eucalyptus grandis, con Eucalyptus duni, pero también hay otras especies como Eucalyptus maideni o globulus, que en un momento se usaron, después algunas se dejaron de usar por algún problema sanitario y se está empezando a usar Eucalyptus smithi. Y el Eucalyptus grandis también se usa para destino madera sólida, con turnos más largos, con podas, con raleos, para obtener tableros, madera cerrada. Y esas especies están acechados por cuáles peligros, digamos, sanitariamente hablando. En pino, el principal problema sanitario serían los escolítidos, que no es una especie, sino son un complejo de varias especies, pero ese diría que es el principal problema sanitario. Y en los eucaliptus, ahí puede variar un poco según la especie y según el destino, pero el gorgojo del pino es un problema importante. Después también hay algunos taladros que pueden estar afectando sobre todo la madera cuando se está hablando de madera para cerrado. No afecta tanto en el caso de que haya para pulpa, pero sí para madera cerrado. Y bueno, y después tenemos para todas las especies también el tema hormigas, que eso afecta mucho en la instalación de la plantación. A ver, ¿por qué? Uno planta y si no controla bien las hormigas, en una noche te pueden comer todos los plantines. Eso es un tema bien importante. Las hormigas son de acá, son de Uruguay, no es una una plaga que se introdujo, sino que son nativas. Se controla en el primer año de plantación y después ya la plantación tiene un volumen tal que si tiene algo comido por hormigas no afecta. Andrea, desde el desconocimiento de vuelta, cuando en una plantación, en un departamento, en una zona se encuentra un problema, ¿cómo se trabaja a partir de allí? ¿Se acordona esa zona? ¿Se cuarentena? A partir de que se detecta un inconveniente, ¿cómo se procede? Sí, el manejo interno en general depende de cada empresa. No es que se acordone, porque en realidad los problemas que están hoy en el país están en todas las zonas del país. No hay una zona que no la tenga. Y cuando hay problemas importantes o más generalizados, ahí se pueden hacer trabajos en conjunto, digamos. Es diferente si hay un ingreso de una
plaga o una enfermedad nueva, ahí sí sería un tratamiento diferente, digamos, de más localizar dónde está el problema, tratar de acordonarlo, buscar soluciones para el mismo. Uh-huh. Me va a quedar una pregunta en el tintero más temprano, que es cuando hablábamos acerca del trabajo público y privado. ¿Sí? ¿Hay algún país, algún modelo que sea el que usted, como especialista en la materia, quisiera seguir? O sea, dice, centrémonos en el modelo de tal país, ¿ese sería el objetivo de cómo manejar los temas sanitarios del sector forestal? ¿Hay uno modélico? Bueno, no sé si hay uno modélico, pero creo que sería más bien copiar partes de diferentes países. Yo que sé, los países de la región tienen... Chile tiene una estructura bien interesante, Brasil también. Nosotros también tenemos realidades diferentes, entonces muchas veces se toma partes de ejemplos de otros países y se repican para acá. Uh-huh. Y bueno, vamos armando nuestra propia realidad, digamos. ¿Y hay alguno el que sería no recomendable reflejarse? ¿Un espejo en el que sea mejor no mirarse? No, ahora no se me ocurre ninguno, pero bueno, sería aquel que no tiene muchas medidas de protección ni coordinación. Andrea Reussi, ingeniera agrónoma, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y por contarnos algunos aspectos de lo que tiene que ver con el tema de sanidad dentro del sector forestal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y saludos para la audiencia. Otra mañana, en vivo, por Oriental. Otra mañana, on demand, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Elegí Otra Mañana.